para empezar, por la actualidad, ¿cómo está viendo el proceso de endeudamiento que encaró el gobierno de Mauricio Macri y las responsabilidades de la oposición, por ejemplo, votando el presupuesto? Bueno, lo veo complicado. Lo veo complicado porque el gobierno ha decidido que el problema fiscal que tenemos, el déficit enorme, se cubre con endeudamiento. Y el endeudamiento argentino es una vieja historia que nunca terminó bien. Nunca terminó bien porque terminamos pagando mucho más de lo que recibimos, porque ese endeudamiento nos impuso una enorme cantidad de condiciones y siempre terminamos en una crisis que siempre afectó a los más vulnerables, a la gente que trabaja. Una de las cosas que llama la atención es que el gobierno de Macri en estos 2 años y 5 meses ha endeudado al país en más de 100.000 millones de dólares. Y la dictadura militar, donde se originó todo el proceso de endeudamiento, en 7 años nos endeudó en un poco más de la tercera parte. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno democrático haya emitido semejante cantidad de deuda contando con el apoyo de la oposición? Porque a veces cuando se habla de la deuda macrista, no, la deuda es del gobierno y de la oposición porque ellos a través de los presupuestos han avalado todo el proceso de endeudamiento. O sea, en los presupuestos se establece la deuda que va a emitir el gobierno y por supuesto cuando Macri emite un decreto o cuando se dicta una resolución del Ministerio de Finanzas para autorizar una emisión de bonos soberanos, se fundan en las leyes de presupuesto. Ahora, todo esto es un aspecto. El otro aspecto es lo que está pasando con el Banco Central a través de la emisión descontrolada del EVAC, que son letras en pesos que significan un costo enorme por el interés que se ha pactado y que en un momento dado, cuando asumió el gobierno de Macri, primero las largaron al 37%, fueron disminuyendo y hasta hace 2 meses eran el 27%. Pero claro, con las corridas de los últimos momentos, de los especuladores de siempre, que forzaron el aumento del dólar para obligar al Banco Central a subir la tasa, cuando llegaron a una tasa que les parecía genial para la inversión que ellos pretendían hacer, pasaron del dólar de nuevo a las LEVAC con el 40% de interés que no paga ningún país del mundo y que esto va a llevar a una bancarrota del Banco Central, yo diría inédita. ¿Inédita por qué? El año pasado se pagaron más de 300.000 millones de pesos de intereses de la LEVAC. Este año, con esa tasa de interés, seguramente se pagarán 450.000. Y ahora, en junio, el 19 de junio, vencen 660.000 millones de pesos de LEVAC y veremos qué pasa, si hay nuevas corridas, o si el apoyo supuesto del Fondo Monetario determina que esto se aplaque, pero vamos inexorablemente a una crisis de la deuda que será el año que viene, a fin de año, es decir, no lo sé porque no soy futurólogo, ¿no? Pero las cuentas no dan. El país endeuda, nos endeudan, ahora después vamos a ir hacia atrás en la historia de la deuda y la dictadura. ¿Qué rol tiene la deuda en el esquema de dominación del capital financiero internacional? Bueno, la deuda siempre ha sido un factor de control. Yo siempre me acuerdo que en 1824, cuando después de la batalla de Ayacucho, donde los países, es decir, se consolidó la liberación de los países hispanoamericanos, es decir, el ministro Canning le mandó una carta al duque de Wellington donde en síntesis le dice: América es libre y va a ser inglesa. Textual. ¿Por qué va a ser inglesa? Porque claro, a partir de ahí empezaron a suscribirse empréstitos que hizo la Argentina con el Bani en 1824, Ecuador, Bolivia, Brasil. Es decir, como el control político les resultaba muy difícil, y vemos lo que pasó con las invasiones en 1806 y 1807, se dieron cuenta que el control económico era mucho más efectivo. Y a partir de ahí empezaron a inundar a los países de empréstitos. La Argentina suscribió desde 1824 en adelante montones de empréstitos, muchos de ellos, debo reconocer, que sirvieron para construir
alguna inversión productiva, más allá del costo que hayan tenido. Porque es una distinción que hay que hacer. Deuda se puede contraer, siempre y cuando esa deuda sirva para generar un emprendimiento productivo que permita repagar la deuda. Lo que pasa es que la Argentina, salvo contadas excepciones, ha utilizado deuda nueva para pagar deuda vieja, que esa deuda vieja fue contraída supuestamente con una intención muy genuina y fue distorsionada a través de esto de los especuladores y los que manejan las finanzas, que siempre quieren obtener cualquier tipo de rédito sin importarle las consecuencias para el país que tengan la actitud que ellos tienen. Y lo grave es que, por ejemplo, la Argentina contrajo deudas, pero nunca sabía en realidad lo que debía y lo que debía pagar. Entonces, claro, cuando uno tiene esas particularidades, y naturalmente el país empieza a tropezar, empieza a tener crisis de la deuda recurrentes. Hemos tenido en 1893, la crisis del 90, es decir, y después en las épocas recientes las que conocemos, ¿no? Tanto usted como su padre investigaron la deuda durante la dictadura, cómo se constituyó. ¿En qué consistieron esas investigaciones? El tema de la deuda de la dictadura es porque, si bien Argentina fue un país que siempre estuvo endeudándose, siempre ese endeudamiento de alguna manera tenía límites. Primero porque, bueno, el endeudamiento contribuyó en algunos casos a emprendimientos importantes, pero en general siempre se pagaba mucho más de lo que se recibía y sin controles. La Argentina en 1932, cuando se puso una nueva crisis de la deuda, todos los países suspenden los pagos y crecen. La Argentina es el único país que no suspende los pagos y, por supuesto, no crece. Ahora bien, en la época de la dictadura, lo primero que hacen es seguir el criterio de Martínez de Oz, que decía que la Argentina tenía una estructura ineficiente, que había que modernizarla, que había que abrir el país a la inversión extranjera, y ahí empezó el proceso de endeudamiento de las empresas públicas. Aerolínea, YPF pasó una deuda de casi 400 millones de dólares a deber 6.100 cuando se fue la dictadura, dólares que no ingresaban a YPF sino al Tesoro para respaldar las especulaciones de la tablita y todo lo demás. Y la investigación que se hizo en la Justicia Federal fue básicamente ver si ese endeudamiento había servido para generar riqueza. Las consecuencias de los peritos que auditaron la deuda, peritos de la Justicia Nacional y peritos designados por la propia Academia Nacional de Ciencias Económicas, no por grupos misteriosos ni nada, determinaron que la deuda no tenía justificación ni económica, ni administrativa, ni financiera, y que en la gran mayoría de los casos se desconocía el destino de los fondos. El Banco Mundial, tiempo después, diría que de esa deuda el 40% se fugó al exterior, el 30% compra armamentos e importaciones no declaradas y el 30% restante pago de intereses de lo que no se había recibido en realidad, que se había ido. Entonces, claro, y una parte importantísima de esa investigación es que la mitad de esa deuda, casi la mitad de esa deuda, era deuda de empresas privadas. Techint, las empresas del grupo de la familia del presidente, Sogma, Fiat Sebel, Renault Argentina, Ford Motor, es decir, todas esas empresas que son las grandes empresas que operan en la Argentina, nacionales y extranjeras, que crearon deudas ficticias para enriquecerse ilícitamente. Y esto no es que lo diga yo, sino que cuando asume Alfonsín, su primer ministro de Economía, Bernardo Grispun, ordena una auditoría de la deuda privada en el Banco Central. Claro, en 1985 Grispun se tuvo que ir porque los resultados de esa auditoría eran escandalosos, mostraban cómo habían operado esas empresas en perjuicio del país y la auditoría fue desarticulada por orden del nuevo presidente del Banco Central, José Luis Machinea, y finalmente suponemos que o destruida por Cavallo cuando llegó al Ministerio de Economía. Yo encontré parte de la auditoría porque una vez uno de los que había auditado esa deuda, actual funcionario del Banco Central, en una charla se me acercó, me dijo que ellos tenían duplicados de la auditoría, ofreció el testimonio en la justicia de varios auditores.
Bueno, fueron a declarar a los tribunales, presentaron papeles, mostraron cómo era la operación, pero claro, el juzgado federal siguió acumulando papeles, acumulando papeles, acumulando papeles y no hizo finalmente nada y sigue acumulando y está la causa andando a pesar de las insistencias del fiscal Federico Delgado, de presentaciones que hemos hecho. Y una de las cosas graves es que el procurador del Tesoro de la Argentina, que es el abogado del Estado Nacional, siempre firmó dictámenes aprobando esos procesos, dictámenes que no eran producto de su voluntad, porque los bancos acreedores le mandaban el papel que tenía que firmar y aquí lo firmaban sin ningún problema. Es decir, la ilegalidad como sistema. Eso es algo llamativo. Yo estuve leyendo algunos artículos escritos por usted, otras entrevistas. Es que no, así como refería recién a la historia argentina de 1824, esta parte, no hay en general documentación que respalde la deuda que se paga. Claro, porque fíjese que en varias oportunidades la Justicia Federal le pidió al Banco Central de la Argentina y al Ministerio de Economía que dijeran cómo era la composición de la deuda, qué registros tenían. Invariablemente respondían que no tenían información, que solo tenían anotaciones sin valor contable. ¿Cómo es posible que un país que tenía una deuda en 1983 de 45.000 millones, en 1992 de 62.000 millones, no supiera? Cavallo, en un informe que encontré en el Ministerio de Economía del año 93 o 94, un informe de la presidencia, dice que la Argentina pagaba sus deudas sin exigirle a los acreedores que exhibieran la legitimidad de los créditos que reclamaban. Es decir, ante simple aviso de vencimiento, usted me debe 200 millones, pagábamos. Cosa que después pude verificar a través de una entrevista que tuve con un funcionario del Banco Central, del Ministerio de Economía. Y Cavallo decía, bueno, como esto no puede ser y hay que ordenarlo, decidió contratar a los propios bancos acreedores para que ellos nos dijeran cuánto les debíamos, qué intereses debíamos pagarle. Es decir, yo creo que es un hecho inédito que ese club de bancos de acreedores, el Citibank, JP Morgan, el Deutsche Bank, el Credit Suisse, fueran los que de alguna manera administraran la deuda durante 3 años, hasta que en el 95 eso quedó más o menos ordenado. Es decir, una cosa que no creo que tiene no solo antecedentes en la Argentina, sino no creo que ningún país del mundo haya hecho algo semejante. Nosotros lo hicimos. Ilegal, ilegítima, fraudulenta, muchas veces se repite en los reclamos callejeros o cuando se denuncia la deuda ese carácter. ¿Es solo una consigna o hay algo más? Bueno, respecto a la legitimidad es un concepto, es decir, bastante relativo, ¿no? Digamos que es algo que normativamente sería difícil de definir porque hay opiniones contrapuestas, pero para el derecho argentino y el derecho administrativo hay actos que son claramente ilegales y a través de la composición de la deuda, de los contratos que se firmaron, hay una clara evidencia no de ilegitimidad, de ilegalidad. Y como le decía, para el derecho argentino los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta. Y no solo son nulos, sino son nulas todas las consecuencias derivadas de esos actos. Por supuesto, esta es una petición que le hizo un conjunto de legisladores en un escrito que yo redacté y que se presentó en la Justicia Federal. El juez le dio traslado al Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, a través del dictamen del doctor Federico Delgado, dijo que efectivamente era procedente ese pedido, pero que había que terminar con la investigación. Entonces, claro, la manera de zafar es no terminarla nunca y que esto quede stand-by sin que se llegue a probar la responsabilidad de los funcionarios. Por otro lado, el fiscal Delgado ha pedido reiteradamente que se haga una acción de responsabilidad contra los funcionarios que contrajeron la deuda y también contra los beneficiarios de la deuda. Nunca consiguió que los abogados del Estado, el procurador del Tesoro, hiciera algún tipo de acción
para tratar de, por lo menos, que los responsables no zafaran. Y el fallo del juez Ballestero, famoso del año 2000, ¿qué es lo que dice? Yo he criticado mucho el fallo Ballestero, más allá de que es lo único que tenemos sobre el concepto de lo que fue la deuda argentina. Claro, el fallo Ballesteros claramente, primero, a través de un relato exhaustivo, muestra cómo se constituyó la deuda, fraudulentamente. Y después dice claramente que hubo una gigantesca cantidad de operaciones ilegales, que esas operaciones fueron avaladas por el Fondo Monetario Internacional, que es responsable de todo eso. Es decir, muestra cómo fue la arquitectura del endeudamiento fraudulento. El error de Ballesteros es haberlo mandado al Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional, desde que recibió ese fallo en el año 2000, hasta el día de hoy, jamás se ocupó de la deuda. Se han presentado proyectos para constituir una comisión bicameral para investigar la deuda, auditarla, como se hizo en el Ecuador. Nunca prosperó. En el año 2014, cuando el gobierno de la señora de Kirchner mandó una ley de pago soberano para cambiar la jurisdicción del pago, ahí se incluyó la creación de una comisión bicameral que tardó en constituirse y después no hizo nada. El gobierno actual, cuando mandó la ley de pago a los buitres en el 2016 al Congreso, se estableció la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la deuda pública y se constituyó hace muy poco tiempo y hasta ahora no funcionó. Entonces, claro, si el Congreso, que es el autorizado a manejar la deuda, a contraer empréstitos, no se ocupa, se autoriza endeudamiento irresponsable, por supuesto, es como que la deuda va a seguir y se convierte en eso que algunos han dicho, la deuda eterna. Por eso, más allá de que algunas organizaciones hablan de ilegítimo, es decir, yo creo que, bueno, más allá de que pueda ser un cliché militante, responde a una realidad objetiva. La deuda externa argentina ha sido un escandaloso fraude. 23.000 millones de deuda privada se nacionalizaron o se empezaron a nacionalizar cuando estaba Domingo Cavallo al frente del Banco Central. Recién nos decía que eso lo terminó de consumar Machinea. Hay un fallo del juez Ballestero, pero nunca se le reclamó a las empresas que paguen ese dinero. Jamás se le reclamó. Yo inclusive, viendo todo el proceso, pensaba, bueno, ante esta cuestión de lo que es el sistema financiero, los gobiernos no quieren pelearse con los organismos multilaterales de crédito, no quieren enfrentar a los bancos extranjeros, y me acuerdo que le mandé una carta a la señora de Kirchner en el 2012, haciendo un relato prolijo de las pruebas que había en la justicia sobre la deuda, para que se hiciera algo, y le decía textualmente, primero que la deuda había ocasionado más muertes que los 30.000 desaparecidos de la dictadura, que la deuda había originado una pobreza gigantesca, y además le repetía esto, que si el gobierno, por circunstancias que yo no conozco, no quiere enfrentarse con el sistema financiero, ¿por qué no llamaba a los deudores privados, cuya deuda el Estado había pagado durante décadas, para que empezara? 2 veces y media vi por ahí que decía Eric Calcaño se había pagado en 1995. Claro, eso sobre la deuda global. Pero de todas maneras el Estado pagó y sigue pagando, porque en este momento el gobierno acaba de subir al sitio web del Ministerio de Finanzas el último informe de deuda externa pública. Son 334.000 millones de dólares a diciembre, no a hoy, que estamos en mayo. Pero claro, nunca, inclusive la señora Kirchner me respondió que no se podía hacer otra cosa. Entonces, claro, ¿cómo no se podía hacer otra cosa? ¿Cómo nos llamamos a la gente de Techin, de Ford, de Renault? Señores, miren, los auditores determinaron que esta deuda no es real. Es decir, acá hay facturaciones, hay documentos que se han hecho que no responden a la realidad objetiva. Entonces, como el Estado ha pagado estas deudas que no le correspondía pagar, empiezan a devolver la plata. Pero no, lo que en vez de hacer cosas concretas que se podrían hacer y que ya no tienen que ver con enfrentarse con los Estados Unidos, ni con Inglaterra, ni con Francia, sino con empresas argentinas, nunca se hizo. Y esto podría haber significado un notable ingreso de dinero, o ver qué hacían las empresas. Bueno, no, esa deuda ya está prescripta, ya no tengo por qué pagarla, pero por lo menos ponerlos en evidencia de
cómo ese sector empresario ha obrado en perjuicio del país y de su pueblo. Hace un momento nos mencionabas la responsabilidad de los funcionarios políticos del Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda, según el momento histórico, del Banco Central y que nunca han respondido frente a la justicia. Hoy estamos frente a al muy probable acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos está llevando el gobierno de Mauricio Macri. En 2000 se hizo un acuerdo de blindaje con el Fondo Monetario Internacional, luego un megacanje, los personajes se repiten. En aquel entonces estaba Cavallo, el mismo de la nacionalización, pero también estaba Sturzenegger, que hoy está endeudando a la Argentina mediante el Banco Central y las LEVAC. ¿Sirvió de algo el megacanje, el blindaje? Sí, el megacanje sirvió para endeudarnos en 55.000 millones de dólares. El blindaje financiero, por supuesto, fue un fuego de artificio que no significó absolutamente nada. Y esto que vos decís es cierto, son los mismos personajes. En ese momento estaba Federico Sturzenegger, es decir, Cavallo era el ministro con plenos poderes dado por el Congreso Nacional. Es decir, esto es una cosa tremenda, que el Congreso nunca ha puesto un freno a estas cosas. Al contrario, le dio poderes omnímodos a Cavallo en el 2001 para que hiciera lo que hizo. Es decir, ahora está autorizando cualquier tipo de endeudamiento. Y sí, por supuesto, hay divergencias, hay enfrentamientos con el gobierno, pero en cuestiones esenciales se votan todas las leyes. Y bueno, ahora vamos a recurrir al Fondo Monetario. El Fondo Monetario sabemos lo que ha hecho en la Argentina, sabemos que apoyó todas las políticas de la década del 90, es decir, cuando Menem decidió vender las empresas públicas, contó con el apoyo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario. El Banco Mundial le prestó dinero al gobierno para echar a más de 50.000 personas de YPF y poder privatizar la empresa. Entonces, son historias y personajes que conocemos, que a veces los oigo hablar como si no hubieran tenido ninguna intervención en todo lo que ha pasado, porque seamos realistas, esta deuda de hoy, estos problemas de hoy, no arrancan hoy, ni arrancan de la gestión de Cristina Kirchner, ni arrancan de hace 10 años, arrancan desde 1976 y hasta hoy. En todo este sistema de la deuda ha habido una continuidad estructural que nadie ha cambiado, más allá de reestructuraciones que bajaron la deuda por un lado, aumentaron la deuda interna por el otro. Es decir, porque además, otra de las cosas notables de la democracia es que hay una estructura legal instalada por la dictadura en 1976-77 que nunca se cambió. La ley de inversiones extranjeras, la ley de entidades financieras, las reformas que se hicieron en el Banco Central, las autorizaciones para que el Poder Ejecutivo pueda vender bienes públicos, todo eso siguió a través del tiempo. Es decir, en la época de Menem se modificaron para peor. Es decir, nadie ha cambiado de raíces o nadie ha querido enfrentar esta estructura. Entonces, claro, además es una estructura condicionante, la deuda, que siempre está ahí, es el gran condicionante de la economía argentina. Es decir, este año, por ejemplo, tenemos que pagar 21.200 millones de dólares de intereses, sin contar lo que pasa con el Fondo Monetario. Y con el Banco Central. Es decir, esa es la deuda del Estado Central. A esto hay que sumar la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que en dólares ha disminuido, pero en pesos ha aumentado. Y todo eso significa un costo descomunal que es causante de déficit. El otro día un gran amigo mío y gran economista, el doctor Carlos Leiva, hablaba de que acá se habla de un déficit, pero ese déficit no se le adosa los intereses de la deuda ni los intereses que paga el Banco Central. Es decir, se enmascaran estas cosas para no asustar, para que la gente se conforme con que vamos bien. Yo hice un cálculo así rápido, como el 60% del déficit es explicado por los intereses de la deuda pública en la actualidad. Claro, pero parece que no, que el déficit es explicado por las contribuciones sociales, por los jubilados, es decir, por la gente más vulnerable sobre la que tienen que caer todos los ajustes, porque ellos son los que finalmente tienen que pagar. Los que se beneficiaron con la rebaja de las retenciones, el tema de la rebaja de reforma tributaria. La reforma tributaria. Todo eso
Es decir, eso no tiene mayor importancia. Lo que hay que hacer es que, bueno, hay que ajustar a la gente que tiene que pagar tarifas de gas más caras, de luz más caras, más allá de que, por supuesto, cuando uno ve el esquema tarifario, por supuesto, estaba bastante desactualizado, pero una cosa que me ha llamado la atención y que muestra estas continuidades sospechosas entre el actual gobierno y el anterior. Es decir, ambos, unos defienden esos subsidios, los kirchneristas, y el actual gobierno los anatematiza. Ahora, el anterior gobierno no dice una palabra de cómo subsidiaba a las petroleras, pagándoles el costo de barril de petróleo 4 veces más de lo que valía. Y este gobierno, sobre esos subsidios, no dice una palabra. Porque, claro, si tenemos un ministro... Habría que auditar, ¿no? Eso, igual que la deuda. Por supuesto, pero como tenemos un ministro de Energía que ha sido presidente de Shell y accionista de Shell y cuyos funcionarios, es decir, tienen que ver con haber ocupado cargos importantes en empresas petroleras extranjeras, es natural que no digan una palabra de esto. Canje de 2005 lo hizo Roberto Lavagna, 2010 Amado Boudou, renegociación de la deuda con el Club de París. ¿Negociaciones soberanas o qué hubo ahí? Bueno, yo creo que el doctor Kirchner tuvo intención de mejorar el tema de la deuda. Se equivocó porque en unas conversaciones con Torcuato Di Tella, cuando le preguntan qué pasa con la deuda, él dice: la deuda es ilegal, pero hay que pagarla. Y un abogado no puede decir que un acto ilegal hay que pagarlo. Pero bueno, a mí me llamó la atención de que la reestructuración no iba a ser buena, porque en el primer decreto, el decreto 319 de marzo del 2004, donde se tiran las líneas fundamentales de la reestructuración, el presidente Kirchner decide que el país va a seguir sometido a la legislación extranjera, que el país va a renunciar a su inmunidad soberana, que va a estar sometido a las Cortes de Nueva York, y algo absolutamente silenciado, acepta como abogados de la Argentina, para asistirla en el proceso de reestructuración, a un estudio de abogados de los Estados Unidos, Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton, que fueron contratados originalmente por Carlos Menem en 1980. Los mismos abogados de Menem. Los mismos abogados de Menem, y hoy son los mismos abogados de Macri. Es decir, esto no ha sido cambiado. Es decir, Macri ha contratado otros abogados para que en conjunto operen con estos. Entonces, claro... ¿Esos abogados son de acá? Son norteamericanos y operan en los Estados Unidos. Y da la casualidad que son abogados también de los acreedores históricos de la Argentina. De Morgan, del Citibank. Entonces, cuando yo vi eso dije, esto seguramente no va a ir muy bien. Después, haciendo cálculos, si no los he hecho yo, sino economistas amigos como Héctor Juliano, que es un especialista en esto de auditar todo lo que ha sido el proceso de reestructuración de las deudas, es decir, hubo un canje donde la deuda no bajó el 70%, como dicen, bajó apenas un 25%, donde además lo que se sacó por un lado se compensó de alguna manera por el otro, con los cupones atados al PBI, hubo deudas, hubo bonos soberanos emitidos en pesos atados al SER, por lo cual, si no se intervenía el INDEC, eso hubiera generado un costo enorme del endeudamiento. Después fuimos al otro proceso, el 2010, donde intervino Amado Boudou junto con una consultora extranjera, es decir, hecha por argentinos, con vínculos con el extranjero, la famosa Arcadia, donde también hubo procedimientos similares. Ahora bien, ¿solucionó el problema de la deuda? No. La deuda bajó externamente, aumentó internamente porque se pagó deuda externa con fondos del ANSES, del Banco de la Nación, del Banco Central. De los jubilados y de todos nosotros. Digamos. Seguramente es más fácil negociar con entidades del Estado que con acreedores extranjeros, pero la solución que tendría que haberse tomado, es decir, estructural y global, no se hizo. Y por otro lado, lo que es sorprendente es lo del Club de París. Pues la negociación con el Club de París, si bien las terminó Kicillof en el 2014, empezaron mucho antes. Y una cosa que nos llamó la atención, pedimos al Ministerio de Economía que nos mandaran copia de los documentos que justificaban la deuda con el Club de París. En el Ministerio de Economía figuraba que la deuda eran 6.000 y pico millones de dólares con intereses incluidos. El Ministerio de Economía nos contestó que no tenía ningún papel, que lo tenía el Banco Central. Le mandamos un oficio al Banco Central para que el Banco Central informara lo mismo. El Banco Central nos dijo que no tenían nada, que lo tenía el Ministerio de Economía. Yo decía, ¿cómo es posible que dos instituciones se pasen la pelota? ¿Lo tengo yo? No lo tengo. Hasta que finalmente, ante una especie de
llamado al Banco Central diciendo que íbamos a iniciar una acción de amparo para conseguir que la justicia ordenara mostrar los documentos, nos contestó, es decir, se comunicó conmigo una de las asesoras jurídicas del banco diciéndome que realmente estaban buscando la documentación, que ellos no la tenían, que había sido mandada a Economía, y finalmente el Ministerio de Economía nos informó a través de una nota que decía más o menos así: en algún momento el Banco Central nos envió alguna documentación no debidamente sistematizada respecto a las obligaciones con el Club de París, que acompañamos en este acto, y nos mandaron una serie de hojas con los nombres de los acreedores, los montos de las deudas y nada más que eso, ni un papel. Por lo cual, el ministro Kicillof debe haber ido a reunirse con los países acreedores a negociar con los papeles que ellos tenían, porque el ministerio acá no tenía absolutamente ninguno. Eso demuestra el grado de precariedad con la que se manejan las autoridades económicas de la Argentina. No, lo llamativo es que el Ministerio de Economía de ese entonces registraba 6.000 y pico de millones de dólares. Y terminó pagando 9.500. Terminó pagando 9.500. Entonces, claro, otra de las cosas, terminó pagando 9.500 porque no quería ser monitoreado por el fondo. Porque si hubiera sido monitoreado por el fondo, hubiera pagado menores intereses, podría haber conseguido mucho más plazo. Claro, son estas cosas que a veces son difíciles de entender y de manejar. Porque, por ejemplo, cuando Kirchner pagó al Fondo Monetario Internacional en el diciembre del 2005, 9.500 millones de dólares que habían sido enteramente fugados por los vivos de siempre. La fuga tiene un rol, ¿no? Entre deuda y fuga hay claro, una relación estrecha. La estrecha relación es que el dinero que el país endeuda significa para gran parte eso se fugue. En el mes de abril se han fugado de este año, se han fugado casi 4.000 millones de dólares de la disminución de las reservas del banco. Tiene que ver con esa fuga que se ha hecho. Ahora, volviendo a esto del Club de París, es notable que primero se ha producido de esa manera porque, bueno, el fondo es el gran cuco, cosa que es cierto, pero cuando Kirchner pagó al fondo una deuda que, como decía, se había sido enteramente fugada al exterior, es una deuda que costaba el 4% de interés. Para compensar los dólares que hubo que sacar del Banco Central, el gobierno emitió bonos externos que compró Venezuela. Y los bonos que compró Venezuela nos costaron el 17% de interés. Cambiamos una deuda del 4 por una del 17. Pero claro, era Venezuela, no era el fondo. Ahora, desde el punto de vista del análisis económico, era irracional. Era irracional y una deuda más costosa, mucho más, que en ese momento no era que teníamos un condicionamiento del fondo. Era una deuda que estaba y que había que pagar, nada más. No es que el fondo nos obligaba a determinadas políticas. Pero bueno, a veces estas cuestiones discursivas y que sirven para contentar a la gente, se manejan estas cosas que después, cuando uno hace el análisis riguroso, se da cuenta que fue un mal negocio. Hay muchas dificultades para encontrar estadísticas históricas de la deuda. Nosotros en La Izquierda Diario estuvimos haciendo unos cálculos y nos daba algo así como 546.000 millones de dólares que se pagaron desde la dictadura hasta esta parte, en capital e intereses. Usted ha mencionado por ahí más de 400.000 millones de dólares. La deuda, como decíamos al principio, es la deuda eterna, no se termina de pagar nunca. ¿Qué pasa si uno realiza una cesación de pagos, es decir, no paga la deuda? Bueno, yo creo que tenemos un ejemplo en la Argentina. En el 2001 se declaró el default de la deuda no se pagó hasta el 2006. ¿Y qué pasó? Nos invadieron, nos amenazaron, dejamos de tener insumos que necesitábamos para determinados aspectos tecnológicos. Pasó que la Argentina creció, y no solo creció, sino que no tuvo mayores problemas, excepto no conseguir financiación externa. El Ecuador suspendió los pagos de la deuda, terminó arreglando con los acreedores, siendo un país extremadamente chico, con grandes dificultades económicas. Es decir, esto de que el default significa una catástrofe es más que todo un mito que una realidad. Porque
un acreedor de la Argentina ante un default, primero sabe que la Argentina siempre pagó. Entró en default, dejó de pagar, pero terminó pagando siempre. La prueba es lo que se hizo con los buitres. Lo que pasa que los acreedores, ante una situación como esa, empiezan a hacer números, ven, podemos ir negociando con la Argentina es un país que tiene enormes riquezas, tiene gran capacidad tecnológica, y sí, entrarán en default, podremos negociar, pero siempre van a terminar pagando. Entonces, las consecuencias, puede haber algunas, por supuesto, no voy a negarlo, pero yo no le adjudicaría tanta dramaticidad. El tema es que ellos saben que nosotros siempre nos sometemos, que siempre claudicamos, que siempre ante una exigencia decimos, bueno, esto es lo que ustedes piden y lo vamos a hacer así. ¿Qué es lo que va a pasar seguramente con el Fondo Monetario? Yo escuché a Christine Lagarde el otro día que decía que bueno, que se va a contemplar que esto no afecte a los más pobres. Como no soy futurólogo, no sé. No le cree. Pero no le creo. Y primero quiero ver las condiciones de stand-by. Porque otra de las cosas es que acá hay acuerdos que se firman y nunca pasan por el Congreso Nacional. Siempre se mantienen en absoluta reserva. Alejandro, muchas gracias. Muy interesante la entrevista. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad para contar algunas cosas de mi propia experiencia.